Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ayer me traje esta heladera Sexto Sentido No Frost de Whirlpool. El problema que tiene está a la vista. Se está descongelando, se tapa, no circula el frío para la parte de conservación. Y en este video vamos a ver qué le pasa. Quédate si te interesa verlo. Bueno, vamos a desarmar. Bueno, esta heladera era la que yo había tapado una fuga que había acá adentro. Les dejo el video por acá. La heladera funcionó bien hasta ahora que se empezó a bloquear. Vamos a ver sensores, resistencia, plaqueta y otras cositas que pueden estar fallando y hagan que se bloquee de hielo. Bueno, acá tenemos la plaqueta. Bueno, acá tenemos la placa, es la original.
acá tenemos los cables que van conectando la placa con distintas cosas. Ya vamos a ir viendo qué es cada cosa. Me parece que esta es la de sensores, tiene 3 pares de colores. Ahora vamos a ver, a medir. Bueno, como habíamos dicho, esta ficha contiene los 3 sensores. Así que vamos a medir, a ver con esta temperatura qué es lo que tenemos. Siempre y cuando me hagan contacto las puntas. Tres. 3-1. Bueno, están parejos. Tenemos una diferencia en el sensor del freezer, que nos está dando 3-1. Ahí está. Pero no es una muy apreciable diferencia. Tendríamos que probarlo de otra forma. Vamos a ver un poco la placa. Voy a revisar la placa, a ver si le encuentro algo. Y después ponemos en marcha la heladera. Bueno, acá tenemos entonces la plaqueta con sensores potenciómetro. La vamos a armar con esto para poder probar cómo funciona la plaqueta. Bueno, ahí tenemos todo conectado. Bueno, acá tenemos el enchufe. Esto lo vamos a colgar acá.
Bueno, el que está abajo del todo sería el de ambiente, de la parte de abajo. Después tenemos el freezer. ¿Cuál era? El descongelamiento es este y este es el del freezer. Bueno, ahí puse los potenciómetros todos a 2,7. Y vamos a ver qué es lo que me marca en 2,7 en voltaje. Un volt. Bueno, este no me está marcando nada, capaz se me cortó el cable. Este también un volt. Sí, se me debe haber cortado el cable. O tal vez no hace contacto. Ahí está, estaba haciendo mal contacto el sensor del medio. Bueno, ahí tenemos en marcha entonces el motor. Y ahora vamos a esperar para medir los sensores del freezer. Bueno, ahí tenemos la heladera en marcha. Vamos a acercar ahí. Acá tenemos el sensor de caño y el sensor de ambiente. Tengo engañada la placa de la heladera con los potenciómetros. Estos dos sensores los ponemos juntos y vamos a poner un termómetro ahí para medirlos cuando esté a menos 20 por lo menos. Así que bueno, ahora esperar a que se enfríe todo esto. Bueno, ahí lo tenemos. Me llega nada más que a menos 6, pero es por una cuestión de que no están dando el ventilador. Así que en otras heladeras he puesto los dos caños, los dos sensores en el mismo caño, pero esta no llega. O sea, para no cortarlo lo voy a medir ahí al ambiente a menos 6 grados. Bueno, vamos a ver qué marca ahora sensor de freezer, que esos son los que me interesan.
13K. El de ambiente del freezer. Y el de caño también, 13.3. No hay tanta diferencia, estamos muy bien iguales. En 6 grados bajo cero. Tal vez estén mal los dos, guarda. Bueno, vamos a ver si podemos hacer andar, ahora para que me llegue a menos 20, el tema del freezer. Menos 20 o 24 bajo cero, lo que llegue. Entonces vamos a probar a ver. Ahí prendió y apagó el fan. Otro fan. Y el motor. ¿Por qué no me prende el motor? (1.2) No tengo voltaje acá. Bueno, voy a cambiar la ficha. A ver qué encuentro, si hay otra que pueda funcionar mejor. Bueno, acá tenemos entonces otra vez los potenciómetros con otra ficha. Esta calculo que va a calzar mejor. Bueno, ahí está conectada. Como dijimos, 2K7 cada sensor menos el de sensor de caño que está en 15K. Bueno, vamos a ver qué marca. Casi un volt. 2.8. Bueno, vamos a llevar
más o menos en un bol, a ver. Ajá. Bueno, acá tenemos telgopor que ha ganado humedad. Ahora ya está seco, pero al ganar humedad se fue deformando, van cayendo pedacitos, el cual lo vamos a solucionar con cinta de aluminio. Cortamos pedacitos y los pegamos. Esto va a evitar que se siga rompiendo, por lo menos. La parte que está en contacto con el evaporador. Esto no es necesario que sea exacto, pero sí por lo menos toda la parte donde hace contacto con él. Justo ayer me corté las uñas, me las corté, no me las pinté. Viste que ahora está de moda eso, pintarse las uñas. Pronto van a salir con tacos altos. Y quién sabe qué más. ¿Por qué me corté las uñas?
bueno, debido a que de esta forma, como está acá armado en marcha, solo llegaba a 6 grados bajo cero, no puedo medir bien los sensores. Si fuera largo el sensor de ambiente, lo pondría junto con el caño. Cuando logro menos 20 grados lo puedo medir tranquilamente. Como la situación es otra, vamos a hacer otra cosa. Vamos a armar conectamos el ventilador, para que nos mueva la temperatura. Ponemos el termómetro acá para saber a qué temperatura están los termómetros, los sensores. Y a ponerla en marcha. Bueno, ahí entonces tenemos que tener 10K en el de abajo tenemos 8,7. Ese está mal. Acá tenemos 30 cuando deberíamos tener 26. Y acá 31, también deberíamos tener 26. O sea, 26K para menos 20 grados. Y 10K para menos 3 grados, que es lo que tenemos abajo. Menos 20 y menos 3. Ya se me ha hecho de noche. Bueno, acá estamos, otro día pasó, ya se vieron el estado de los sensores. Están, digamos, no mal del todo, pero tampoco están bien. Hay una diferencia entre lo que deberían marcar y lo que marcan. Lo que sí están parejos, o sea, si se dañaron juntos de la misma forma. Bueno, y otra cosa que estoy mirando ahora es el estado de la resistencia y está abierta. O sea que el problema mayor en esta heladera es ese. La resistencia de defrost está abierta. Por acá tiene también un fusible térmico. Ese lo medí y no, ese está bien. Tiene continuidad. Y me olvidaba. La segunda parte del video, o el último video que hice, lo dejo en este link. Entonces el video lo voy a dejar por acá. Y si quieren hago la segunda parte, déjenmelo en los comentarios. Hago la segunda parte y hago mediciones de voltaje en los sensores cuando cambie la resistencia y la pruebe. Así que bueno, déjame en los comentarios si querés esa segunda parte, si te interesa. Suscríbete, activa la campanita para ver esa segunda parte o algún otro video que suba.
si es que te interesa esta información que yo publico, ¿no? Nos estamos viendo la próxima. Saludos. No te pierdas La Trasnoche, todos los miércoles, 22 horas.